quiero agradecer a todo el público que se ha conectado a este espacio. Nos sentimos honrados de que nos acompañen en este importante evento, el primero de este segundo día del encuentro anticorrupción, en el que abordaremos principalmente la relación que guarda el fenómeno de la corrupción con los regímenes democráticos. Pues no cabe duda que son muchos los esfuerzos que se han hecho en distintos países y algunos de ellos son países latinoamericanos, pues por combatir la corrupción. Sin embargo, la realidad muestra que en la mayoría de los casos, desafortunadamente, las iniciativas han tenido poco éxito. Cuando la corrupción se hace presente de una forma generalizada, pero también persistente, ahuyenta las inversiones, incrementa las desigualdades y también frena el desarrollo económico y social. Ahora, todos los factores que mencioné anteriormente, pues terminan por debilitar el Estado de Derecho, de minar la legitimidad de las instituciones y lo que eventualmente también puede llegar a sembrar dudas en la población sobre los beneficios y la utilidad que tienen las democracias como un sistema político. Por ello, los hemos reunido hoy para adentrarnos en este interesante debate sobre qué tan peligrosa es la corrupción, qué tan nociva y si representa o no una amenaza para las democracias. Y justamente, pues para abrir este panel que hemos denominado Corrupción, un veneno para la democracia, vamos a contar con la participación de una experta en la materia, con una amplia experiencia en el ámbito internacional, cuyo nombre es Catherine Elena. Catherine es la directora del Centro para la Anticorrupción y la Confianza Democrática de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, la IFES por sus siglas en inglés. Como asesora jurídica global, Catherine proporciona asistencia técnica a los programas de campo que tiene justamente la IFES en distintas partes de este mundo. Además, ella ha trabajado con dependencias gubernamentales, con comisiones electorales, comisiones anticorrupción, sociedad civil y muchos otros actores en más de 25 países durante los últimos 17 años. Ella además tiene una maestría en Derecho, así como una licenciatura en Derecho y Filosofía por la Universidad de Canterbury. El día de hoy, pues le hemos pedido a Catherine que a partir de su amplio conocimiento y su experiencia, nos platique cuáles son las formas en las que la corrupción puede afectar la integridad de los procesos electorales en el mundo y que también nos comente qué otras amenazas representa la corrupción para la salud de las democracias. Catherine, el espacio es todo tuyo. Adelante, por favor. Well, first, thank you so Bueno, much. primero que nada, muchísimas gracias, Liliana, por invitarme a este panel y bueno, quiero felicitar a Ethos por hacer este grupo, por conjuntar este grupo tan impresionante sobre un tema tan importante y me da un gusto particular el hecho de que este tema se enfoca en nuevas formas de abordar la corrupción. Y por supuesto, en este panel, el enfoque es la corrupción como un veneno para la democracia, que es algo que es muy cercano a mi corazón y es algo que mi organización se enfoca de manera muy sólida. Así que me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. De nueva cuenta, el título de este panel para mí es muy importante y me hizo pensar y ver la definición de lo que es un veneno. Y bueno, sabemos que es una sustancia que afecta la salud o que destruye la vida cuando se absorbe y entra en el sistema. Y la corrupción es dañina de muchas maneras y estoy segura que todos en el público se pueden dar cuenta de esto. Pero, ¿qué ocurre cuando es absorbido en el sistema? Y cuando el sistema del que estamos hablando es la democracia en sí misma. Quiere decir que va a lesionar la salud de este sistema o potencialmente va a matar a ese sistema, el sistema de la democracia, como haría cualquier veneno. Y creo que hay dos maneras en que un veneno puede absorberse en un sistema. Y de nuevo estamos hablando de la corrupción absorbiéndose en la democracia. Uno puede ser por accidente, mientras que el número dos
es de manera deliberada. Y creo que es importante considerar los dos en relación con la democracia, sobre todo cuando estamos pensando en cómo combatir la corrupción en la democracia. Primero vamos a ver una absorción accidental dentro del sistema. Tal vez hayan visto que alguno de los desafíos para las democracias en la actualidad es que la democracia es una víctima de la indiferencia. Las personas son indiferentes respecto a la democracia y respecto a lo que puede hacer por ellos. Y esto es algo bien importante. Tenemos una falta de confianza tan significativa en la democracia alrededor del mundo. Y esto ocurre en las democracias nuevas y las que tienen tiempo. Hay mucho desencanto, sobre todo entre las personas jóvenes, y por supuesto hay polarización en nuestras democracias. Las democracias comienzan a funcionar cuando estamos dispuestos a hacer que los líderes electos rindan cuentas. Pero cuando hay indiferencia, esto es muy difícil y la democracia se abre a la absorción de distintas formas de corrupción política. Y en segundo aspecto, tenemos la inyección deliberada de veneno o de corrupción en un sistema. Y muchos de ustedes pueden estar conscientes de los datos respecto a que las diversas democracias se ha producido esto. Y globalmente estamos en una tercera ola de autocratización. Y bueno, yo me gusta el término desdemocratización, porque en muchos países tenemos este proceso activo donde ciertamente las instituciones se están erosionando, se están desdemocratizando a las sociedades de maneras muy deliberadas. Y por supuesto, la corrupción deriva en sistemas de poder injustos. Entonces, cuando hay un proceso deliberado para socavar las instituciones, para quitar los contrapesos y los puntos de chequeo, la corrupción tiene la oportunidad de prosperar. ¿Y qué eh, veneno tenemos en la política? Bueno, pues cuando hablamos de financiamientos opacos y de gastos opacos, hablo del financiamiento y gasto de manera deliberada, porque el problema no es solamente de dónde viene el dinero que puede corromper una democracia, sino también cómo se está utilizando este dinero y la manera en que está minando las instituciones y al sistema en sí. Y a fin de cuentas, estos dos aspectos tienen que ver con la influencia. Así que en términos de dónde se está financiando, de dónde viene el dinero, obviamente pueden ser a veces dinero que viene de manera negativa de grupos criminales que están influenciando los procesos electorales. Esto puede ser muy importante. Esto es en términos de dónde viene el dinero. Y en cuanto a hacia dónde va el dinero, bueno, pues obviamente no queremos eh, un uso inadecuado del dinero o que no sea ético, que puede tener un impacto cuando no sabemos de dónde viene el dinero y de dónde se oculta cuando no hay transparencia. En la universidad, en una universidad, Michael, de Estados Unidos, Michael Johnston escribió sobre diferentes síndromes de la corrupción en distintos países y lo categoriza en cuatro tipos claves de síndrome. El primero, el, perdón, se me fue el primero. El segundo son los oligarcas. El tercero son los modelos oficiales y el cuarto son mercados de influencia. Y si bien este modelo puede resultar difícil cuando se aplica la corrupción transnacional, me parece que es un encuadre muy útil en términos de cómo influyen estas democracias, porque nos permite alejarnos de niveles de corrupción y ver si esos niveles son una corrupción real, lo que es difícil de medir, o si son eh, otras
transformaciones de corrupción. También tenemos que considerar el tipo de corrupción que estamos enfrentando. Si regresamos nuevamente a la analogía del veneno, podemos considerar la manera en que las señales del envenenamiento se manifiestan en un sistema específico, más que cómo se corrompe el sistema, cuál es el síndrome que puede estar enfrentando la democracia. Y creo que eso puede hacer más fácil identificar maneras de combatirlo. Un elemento común en todos los síndromes que lo identifican es que los intereses específicos se costean con interés público. Y bueno, eso estamos viendo que comiencen los procesos electorales, porque las elecciones en la democracia, de donde proviene, es de donde proviene el poder y la influencia, y esto es por dos razones. Casi todos los países tienen elecciones, entonces no es algo solamente en las democracias liberales, incluso los autócratas utilizan las elecciones para legitimizar su rol. Y segundo, las elecciones siguen siendo la medida final de rendición de cuentas. Para nosotros, el tipo de corrupción y los distintos síndromes que tienen raíces en el proceso electoral hace necesario que nos enfoquemos en este proceso particular para asegurarnos que no crezcan las raíces a una corrupción más amplia. Voy a regresar un poquito más al tema de este evento, que son nuevos enfoques en tiempos inciertos. ¿Cómo podemos reforzar o inocular los sistemas democráticos y ayudar a evitar que haya una erosión de estos sistemas? Creo que hay varias maneras de hacerlo. Primero tenemos que hablar de esto más. De nuevo, esto tiene relación con la democracia como una víctima de la indiferencia. Tenemos que eliminar la indiferencia y este tipo de eventos son una gran manera de hacerlo. Por eso también es importante tener confianza y tener políticas antidemocráticas. Es importante que los ciudadanos sepan cómo es que la corrupción afecta a la democracia. También tenemos que poner atención a las nuevas generaciones y cómo tienen que actuar y no ser apáticos. Y también tenemos que enfocarnos en la democracia, que tiene un valor tanto normativo como práctico. La democracia tiene que cumplir para los ciudadanos, pero también tiene que ser valorado por lo que significa, que es libertad, derechos individuales. En segundo lugar, yo diría que necesitamos más acción a nivel nacional y a nivel internacional en diversas áreas. Necesitamos más transparencia para poder erradicar la influencia del dinero oscuro en las elecciones de la democracia. Necesitamos un poder de seccionamiento más firme para evitar que llegue dinero sucio a la política y necesitamos poner atención en nuevas áreas como las criptomonedas que tienen un potencial de impactar los procesos políticos también. En tercer lugar, necesitamos instituciones de justicia sólidas y fuertes. Y bueno, yo sé que esto ni siquiera sería necesario decirlo, pero creo que los jueces cada vez más están en la primera fila de la democracia, sobre todo en relación con casos de corrupción y de poner al poder a rendir cuentas. Y segundo, con los casos donde se cuestionan los resultados de las elecciones. Cada vez más vemos que las elecciones terminan en los tribunales. Por tanto, los jueces son una parte fundamental de la democracia y por tanto es importante establecer redes judiciales para hablar de este tipo de casos. Y en la parte externa de la justicia, otras instituciones independientes cada vez funcionan más como guardas para lograr que la democracia se mantenga en el camino correcto, ya sean comisiones anticorrupción, comisiones de elecciones, organizaciones. Hay que fortalecerlas para poder mantener estas guardas. Hay dos cosas más. Obviamente necesitamos que la sociedad civil y que los medios se involucren mucho más de lo que necesitamos antes. Necesitamos
periodistas valientes, los necesitamos más que nunca, son básicos en en eh, en los frentes de combate. Antes los oligarcas no les permitían. Siempre ha sido muy arriesgado ser periodista y ahora necesitamos a estos periodistas para descubrir la corrupción, pero también necesitamos que ellos cuenten la historia de la corrupción y cómo es que está afectando a todos los individuos y por qué nos debe de importar. Y finalmente tenemos que considerar la corrupción transnacional. Todos estamos conscientes, creo, de la corrupción transnacional en relación con distintas formas de tráfico. Cuando hablamos, por ejemplo, de robar el dinero público y llevarlo a los recursos del Estado, todo esto debilita las sociedades, a las democracias de muchas maneras. Pero como lo sugerí anteriormente, me parece que algo incluso más pernicioso para nuestra sociedad no es solamente este comportamiento extractivo, donde se roba dinero para ganancia personal, pero todo este comportamiento tenemos que ver a dónde va el dinero. Y a nivel transnacional, más que nunca antes, podemos ver flujos de dinero y de influencia de manera transnacional que se van para corromper otras democracias. Y este es un área donde necesitamos tener nuevos enfoques. No es suficiente solamente considerar que el financiamiento político es un tema nacional con agencias nacionales. Tenemos que ver los temas transnacionales y las aplicaciones entre países de financiamiento extranjero que fluye para corromper elecciones o para influir los resultados o desempoderar a las democracias. Así que necesitamos nuevas reglas respecto al financiamiento extranjero de elecciones. Necesitamos nuevos tipos de colaboración transnacional entre las instituciones para poder mirar el movimiento transnacional de los frentes ilícitos que pueden estar corrompiendo de las democracias. Y necesitamos nuevas maneras de monitorear y de reportar por parte de la sociedad civil y del periodismo. Y bueno, aquí es donde tengo esperanza. Creo que podemos innovar en este espacio. Y una de las cosas más importantes, regresando a este primer punto, es la conciencia. Es uno de los puntos más importantes. Tener conciencia de los problemas nos permite comenzar a innovar y a colaborar hacia un mismo fin. Y si puedo comentar nuevamente en relación con la analogía del veneno en el sistema, creo que hemos avanzado mucho en diagnosticar el problema y los tipos de síndromes y las maneras en que la corrupción está envenenando la democracia. Una vez que tenemos un diagnóstico, estamos en un mejor lugar para comenzar a atender el problema, para comenzar a inocular la democracia contra tipos de corrupción específicos para evitar estos distintos síndromes de la corrupción que se comentaron antes. Así que de nueva cuenta quiero agradecer a Ethos por organizar este panel particular. Los desafíos que enfrentamos en nuestras democracias son significativos, pero cuando veo el tipo de practicantes académicos que son parte de este panel y de esta conferencia, me siento con esperanza. Creo que podemos encontrar nuevos enfoques juntos, sin importar qué tan incierto es el momento y el tiempo actual. Así que muchas gracias y bueno, pues espero escuchar a los demás panelistas. Muchísimas gracias, Catherine, por tu intervención. Y bueno, pues Catherine nos deja ver que en efecto la corrupción, pues en el mejor de los casos lesiona a los sistemas democráticos y en el peor de los casos puede llegar incluso a matar las democracias, ¿no? Y ella también
nos dice que esto, el hecho de que las democracias tengan una especie de afectación, se puede llevar a cabo a través de dos vías, por accidente o también de una forma deliberada, ¿no? Y por accidente se da, nos dice Catherine, pues por el desencanto que tienen sectores amplios de la población, pues con los beneficios que ellos creen que se desprenden de las democracias, y también a partir de la indiferencia que se puede dar mucho en ciertos sectores, como es el caso de los jóvenes, ¿no? Y de forma deliberada, bueno, pues nos dice Catherine que se hace quitando, digamos, los contrapesos y también debilitando las instituciones. Y a mí me gustaría decirle al público que, bueno, pues creo que hay muchos países en América Latina donde notamos que desafortunadamente pues este debilitamiento de las democracias se está dando por estas dos vías, ¿no? Tanto por accidente como de una forma, pues digamos, deliberada, y los impactos realmente son nocivos para los regímenes democráticos. Pero bueno, yo ya estoy segura que en las próximas intervenciones vamos a hablar muchísimo más sobre esto. Y Catherine, otra vez, es un gusto y un honor tenernos con nosotros. Y bueno, pues ahora vamos a dar inicio a nuestro panel, en el que hemos tenido la fortuna de reunir a tres personas expertas en los temas de democracia y corrupción, ya sea por su formación académica, por su experiencia profesional o ambas. Voy a presentarlos de una forma muy breve a los tres para destinar la mayor parte de nuestro tiempo a escucharlos y también a conversar. Y bueno, pues voy a empezar entonces con Alessandra Rossi. Ella es experta electoral de Naciones Unidas. Actualmente es asesora técnica principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Honduras, y justamente para el programa del Documento Nacional de Identificación, sobre el cual va a estar platicándonos el día de hoy. Anteriormente, Alessandra fue directora residente de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, la IFES, coordinadora del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del mismo PNUD en México y jefa de la misión para IFES en Haití. Alessandra realizó estudios en la Universidad de Bari y en la Sociedad Italiana para la Organización Internacional. Y bueno, pues ahora pasamos con David Jackson. Él dirige el trabajo del Centro de Investigación denominado U4 sobre los contextos informales de la corrupción. Su investigación analiza cómo el entendimiento de las normas sociales, del clientelismo y de los actores no estatales puede ayudar a diseñar intervenciones anticorrupción que estén de alguna manera mejor adaptadas al contexto en el que se les implementa. David es autor de varios capítulos de libros y artículos de revistas sobre temas de gobernanza, y asimismo tiene una serie de títulos académicos de la Universidad de Oxford, de la Universidad ERTI y también de la Universidad Libre de Berlín. Y bueno, pues también felices de que nos acompañe Luis Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores, cuenta con una amplia experiencia en instituciones públicas como la Embajada de México en Estados Unidos, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007 y ha sido también profesor de ciencia política e investigador en varias universidades, tanto en México como en los Estados Unidos. Es autor de diversos libros sobre elecciones, transparencia, rendición de cuentas, y Luis Carlos estudió economía en el ITAM, así como administración pública y un doctorado en ciencia política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Bueno, pues muchas gracias a los tres por acompañarnos. Quiero aprovechar también para decirles a las personas que nos acompañan que ya pueden ir dejando sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta del día. La vamos a responder, si están de acuerdo, en el orden en el que las y los presenté. Y les recuerdo que pues hemos estipulado un tiempo de 7 minutos para responder cada pregunta. Y bueno, pues Alessandra, empezaremos contigo. Y a mí me gustaría que compartieras con nuestro público
¿Qué es ese documento de identificación nacional que se le conoce como el DIN? ¿Y cómo la implementación de un documento de esta naturaleza en algunos países de América Latina podría contribuir a reducir la corrupción y pues también a fortalecer los regímenes democráticos? Alessandra trae una presentación, entonces si nuestro equipo de producción nos puede apoyar poniéndola, por favor. Buenos días. Gracias, Liliana, por la introducción y gracias a Ethos por la invitación. Estoy muy agradecida para poder compartir en este espacio algunas ideas, algunas reflexiones sobre este tema de gran actualidad. Entonces, si podemos pasar a la próxima slide. Aquí voy a responder a la pregunta que Liliana acaba de hacerme y que tiene que ver sobre digamos, qué es el documento de identificación nacional. El documento de identificación nacional o documento nacional de identidad es un documento que acredita físicamente y digitalmente los datos biográficos y biométricos relativos al titular del documento y los datos relativos a la expedición y la validez de este documento. El documento nacional de identificación se expide para todas las personas, sea cual sea su lugar de domicilio. Y si vamos a la segunda slide, es importante ver cómo la identidad legal tenga una dimensión que la define como instrumento habilitador para acceder a los derechos. Y aquí es fundamental destacar la relevancia de la meta del objetivo 16.9 de la Agenda 2030, que prevé que de aquí al 2030 se proporcione el acceso a una identidad jurídica para todos. Y de la misma manera es importante destacar los instrumentos previstos de la United Nations Legal Identity Agenda que sirven como guía para la implementación de trabajos en los países para alinear, para comprometerse con esta meta. El mismo 10-16 en su meta, haciendo referencia al documento nacional de identificación, establece aumentar la utilización de tecnologías instrumentales y aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad. Eso para decir que el documento de identidad no solo identifica una persona y sus datos, pero también le permite o prevé que se proporcione una identidad jurídica para todos. Aquí es importante, me gustaría hablar un poquito y si podemos ir a la slide siguiente, de cómo este documento, en algunos países de América Latina, puede contribuir a reducir la corrupción y a fortalecer los regímenes democráticos. América Latina presenta actualmente una extraordinaria paradoja. Por un lado, la región puede mostrar con gran orgullo más de 2 décadas de gobierno democráticos. Por otro, enfrenta una creciente crisis social. Se mantienen profundas desigualdades, existen altos niveles de pobreza, el crecimiento económico ha sido insuficiente y ha aumentado la insatisfacción ciudadana con esas democracias, expresada en muchos lugares por un extendido descontento popular, generando en algunos casos unas consecuencias destabilizadoras. El corazón del problema es que, si bien la democracia se ha extendido ampliamente en América Latina, sus raíces son profundas. Así se advierte que la proporción de latinoamericanos y latinoamericanas se estaría dispuesto a sacrificar un gobierno democrático en áreas de un progreso real, socioeconómico, y eso supera el 50% del nivel de insatisfacción. En este sentido,
creemos también con el compromiso de la organización en la cual trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que la implementación de un documento nacional de identificación puede ayudar a que se fortalezca al régimen democrático y a reducir la corrupción con mecanismos de control digitales, creación de medidas biométricas en celebraciones democráticas electorales, dando espacio al inicio de la transformación digital de la administración pública y del Estado. Aquí quiero solo destacar algunos casos y sobre todo de cómo algunos países respondieron a esta grande pregunta de cara sobre todo a la crisis del COVID-2019. La misma crisis evidenció la necesidad de los gobiernos por conocer, focalizar y llegar a la población en condición de vulnerabilidad, ya sea por falta de alimentos, de protección, en salud, en educación y otros, a fin de poder definir acciones y dar respuestas eficientes en contexto de crisis. Un aspecto sustancial para cualquier tipo de respuesta en crisis es la identificación de las personas. Por ello, creemos que es indispensable llevar registro de la población y promover una cultura registral de eventos vitales y generar mecanismos para registro, entre otros. En el caso de Honduras, específicamente, en el 2020, en plena etapa crítica de la pandemia, bajo el liderazgo del Registro Nacional de las Personas, se inició un proceso sin precedentes en el país para registrar y entregar un nuevo documento nacional de identidad. A mediados del 2020 y por todo el 2021, se logró el enrolamiento de más de 5.5 millones de personas mayores de 18 años y la entrega de 4.5 millones de documentos nacionales de identificación, con lo cual se generó, tras de 20 años, un registro ciudadano actualizado y un DNI que cumple con los estándares y criterios más elevados en materia de seguridad en el mundo. Con esta iniciativa, se llevó la base del nuevo sistema de identificación nacional, cuyo propósito es generar datos para brindar soluciones a la ciudadanía. Y aquí voy a terminar. El primer impacto del uso de la data ciudadana fue el proceso electoral del 2021 a nivel presidencial, municipal y congresual, en el cual se usó el registro como base para crear el padrón electoral y la data biométrica fue utilizada para cotejar la identidad de votante. Las elecciones fueron consideradas como un acto cívico, participativo y pacífico, y otro de los logros han sido en materia de seguridad y de ámbito financiero. Hay muchos casos como estos, pero lo que quiero destacar, y con esto finalizo, es que en este sentido la implementación de una DNI puede ayudar a que se fortalezca el régimen democrático y reducir la corrupción con mecanismos de controles digitales, creación de medidas biométricas en celebración democráticas electorales, impulsar el acceso a la identidad para todos y todas como un elemento habilitante para el acceso entre muchos derechos. Y eso con la posibilidad de crear mejores servicios a la ciudadanía, disminuir las brechas de desigualdades y también tener mejores controles en términos de política limpia y de combate a la corrupción. Y con eso me quedo con la reflexión. Muchísimas gracias, Alessandra, por pues compartirnos tu experiencia con el documento de identificación nacional en Honduras y por también dejarnos ver pues cuáles son las ventajas de una herramienta como esta, justamente para la reducción del fraude, para la reducción de la corrupción y para el fortalecimiento de las democracias. No cabe la menor duda que el tema de la digitalización y el tema de las nuevas tecnologías es
fundamental para pues reducir la corrupción y fortalecer las democracias. Y esperemos que esta buena práctica la logren, digamos, replicar en una serie de países que claramente lo necesitan pues por todos los problemas que ya anteriormente hemos expuesto. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con David. Justamente, David, en algunas de tus publicaciones, tú haces referencia a un concepto denominado desdemocratización, que me parece sumamente interesante. Yo te pediría que nos expliques en qué consiste este concepto y cuál sería la relación de este concepto con el debilitamiento de las instancias que buscan combatir la corrupción, con el embate hacia los diferentes contrapesos, de los cuales ya también nos hablaba Catherine, o bien pues los intentos por cambiar las reglas de los sistemas electorales. Adelante, David, por favor. Yeah, thank you so much. Thank you, Liliana. Gracias, muchas gracias, Liliana, y gracias a los oradores previos por estas grandes presentaciones. Sí, la desdemocratización es realmente el término no es mío, pero me parece un término muy útil para tratar de entender los patrones que podemos ver en el mundo. Y estos patrones pueden verse en países o en regímenes que quieren democratizarse y donde había avances en la democracia y ahora están regresando. Y vemos cosas como la calidad de la participación, las instituciones democráticas, los contrapesos, los medios. La desdemocratización significa que vamos para atrás en todos estos indicadores. Bueno, Catherine mencionó que hay un gran instituto, hay muchas variedades de democracias y se han hecho análisis y los análisis indican que 26 países han declinado en la última década. Desde 2001 tenemos más autocracias en el mundo que democracias, pero me parece que lo más significativo que tienen estos institutos es que tienen un índice de riesgo de recaída o de regreso por la pandemia. Y 48% de los países están en este riesgo. La desdemocratización es una tendencia muy significativa, pero esto no significa que las democracias se han convertido en autocracias. Quiere decir que algunas sí lo han hecho, pero en otras vemos democracias que están en peligro. Y yo quiero decir que hay muchas razones para esta desdemocratización, como Catherine ya lo señaló, porque esto con frecuencia es un acto deliberado que ocurre a través de muchos mecanismos. Uno puede ocurrir de manera formal y legal cuando los políticos u otras personas en la autoridad están orquestando un tipo de desdemocratización. También puede ocurrir externamente a través de la violencia y de la intimidación, pero quiero decir que creo que esta desdemocratización tiene mucho que ver con la corrupción. La corrupción obviamente fortalece las autocracias, pero la anticorrupción se debe discutir más como un elemento para evitar la desdemocratización. Hay 3 etapas o dimensiones para desmantelar una democracia. Y eso es como una especie de mapa donde algunos científicos políticos han argumentado que la primera etapa es cuando los líderes atacan o cooptan a la oposición, a los partidos, a los líderes, a los medios o a las figuras culturales, atacan a la oposición. Y esto se hace a través de la anticorrupción. Entonces, si vemos el caso de Nigeria, por ejemplo, el antiguo presidente utilizó 3 agencias anticorrupción: la Comisión Anticorrupción, la Unidad de Seguridad Financiera y la Unidad de Control como armas políticas para intimidar a la oposición. Y este riesgo de que la anticorrupción se instrumentalice de esta manera es muy significativo, porque vemos que los líderes se hacen de poder
y van limpiando el gobierno, y la anticorrupción puede usarse como un pretexto para desdemocratizar. La segunda etapa de esta desdemocratización normalmente involucra a los políticos que eh, imitan o cooptan a los contrapesos del poder, al parlamento, a los jueces, a todos los contrapesos. Y las tácticas utilizadas para cooptar a estas instituciones es politizarlas y alinearlas a la agenda, o bien tratar de limitar su poder, cortarles las alas. Y la corrupción realmente es una táctica bien importante. La razón es por la que si tú quieres cooptar a alguien, necesitas un presupuesto. Tienes que pagarle a los políticos o a los jueces o a los funcionarios en puestos clave, y por tanto hay que generar dinero fuera de vista, por decirlo así. La corrupción es una manera bien importante de extraer dinero de las arcas públicas, del presupuesto público, sin que la gente se dé cuenta. Eso también puede hacerse a niveles más bajos, a niveles administrativos. La corrupción, por ejemplo, en las compras, o incluso cuando se dan sobornos de bajo nivel, todo esto son formas de corrupción. La corrupción de alto y bajo nivel es algo fundamental. Y una tercera etapa para hacia la autocracia, donde ya a lo mejor pueden reconocer algunas de estas instancias en los países donde trabajan, es cambiar las reglas del juego, consolidar el poder y, bueno, cambiar las reglas, como por ejemplo las reglas de registro, las leyes eh, criminales o electorales. La corrupción es una herramienta bien importante en esta etapa, y si se quiere comprar a los eh, miembros del Parlamento para poder cambiar la Constitución, se necesita dinero, pero también se usa la anticorrupción como una manera para asegurar los beneficios. Las comisiones anticorrupción pueden instrumentalizarse para encontrar evidencias y argumentos de por qué es necesario hacer ciertos cambios. La última implicación que quisiera hacer es que las agendas de democratización y de anticorrupción deben integrarse más, porque si no están bien integradas, si no vemos cómo, no, si no lo hacemos, no podemos ver cómo la corrupción se utiliza para dañar los sistemas democráticos. Gracias. David, la verdad es que nos das un dato que a mí me parece en lo personal escalofriante, que es que el 48% de los países en el mundo están en riesgo de dejar de ser democracias, ¿no? Algunas de esos países, bueno, pues dejarán de serlo, y nos comentas cómo en gran medida esto se debe también por la corrupción, ¿no? Nos dejas ver también cuáles son esos focos rojos y esas señales que nos dejan ver que pues los líderes y los políticos están tratando de desdemocratizar un país. Y bueno, tiene razón, no cabe la menor duda de que para evitar que esto suceda es necesario integrar las agendas de corrupción y democracia. Y también yo añadiría que, bueno, pues fortalecer también la participación civil. Muchísimas gracias, David. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, en el libro que tú escribiste junto con María Amparo Casar, que se denominó El dinero bajo la mesa, nos dejas ver que en México el financiamiento ilegal de las campañas pone en duda la equidad y la legalidad de los comicios. ¿Nos podrías platicar algunos detalles sobre el modus operandi de este tipo de prácticas? Y bueno, pues, ¿qué recomendaciones podrías tú darnos rumbo a las elecciones del 2024? Claro que sí, Liliana. Muy buenos días a todos. El financiamiento ilegal de las campañas es un problema de la democracia en el mundo. México lo ha estado viviendo de manera muy aguda en los últimos 15 o 20 años. Primero, ¿cómo funciona?
Básicamente nosotros detectamos en este libro, Dinero bajo la mesa, que hay 3 maneras como entra dinero ilegal a las campañas. Uno es mediante el financiamiento, desvío de recursos públicos, que tiene básicamente con el hecho de que los gobernantes en funciones, sea el gobierno federal, los gobiernos estatales, sean los congresos de los estados o el Congreso Federal, desvían dinero del presupuesto para dárselo a candidatos, para que puedan tener más recursos públicos. Para poder hacer eso, para poder desviar recursos públicos, el tema central es monetizar el presupuesto, es decir, convertirlo en dinero en efectivo. El efectivo es el instrumento fundamental para el financiamiento ilegal de las campañas políticas, igual que las armas ilegales son un instrumento fundamental para que los sicarios puedan hacer el negocio de las drogas. Entonces, monetizar el dinero. Hemos sabido de muchas maneras cómo se monetiza el dinero del presupuesto. Se puede hacer a través de empresas fachada, se puede hacer a través de la simulación de programas sociales, se puede hacer tomando dinero de la caja, literalmente, y depositándolo a la cuenta de un tercero y luego justificando ese dinero ante las auditorías por diversas maneras. El segundo tema, cómo se puede desviar recursos públicos, es a través de los gobiernos que pagan estructuras clientelares de las campañas. Eso significa que la campaña de un candidato, todo su personal operativo que se dedica a promover el voto, en realidad esa nómina es pagada por un gobierno federal, un gobierno estatal. Esa es otra manera como se desvían recursos públicos de los gobiernos. Y esta es la primera manera. La segunda manera es el financiamiento privado ilegal. Y básicamente este tiene que ver con personas que quieren hacer negocios con los gobiernos. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren comprar acceso anticipado. Y eso implica que básicamente lo que hacen es que dan dinero a campañas. ¿Cómo lo dan? Nuevamente, comúnmente lo hacen en efectivo. Lo hacen con bolsas o lo hacen con portafolios de dinero en efectivo que dan a candidatos. También lo pueden hacer como pagadores de proveedores. Esto ocurre muy frecuentemente. Yo soy un contratista que quiere comprar acceso a un candidato y yo le digo a ese candidato que todas las facturas de los proveedores de su campaña, quienes le fabrican las gorras, quienes le pintan las bardas, quienes le producen los spots, me los pase y yo se los pago como si fueran proveedores de mi empresa o de mi negocio. Muchas veces también las encuestas, los estudios de opinión, todos los asesores y consultores que tienen las campañas son pagadas por terceros y eso es una manera como entra dinero ilegal. Y finalmente está el tema del dinero del crimen organizado. El crimen organizado, por supuesto, es el poseedor de más efectivo en una economía y por lo tanto se dedica a fondear campañas en todo el territorio, en todos los países. En el caso mexicano, este es un asunto que ha ocurrido mucho en los últimos años. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Porque claramente quienes dan dinero buscan acceso. Una vez que ganas la campaña, todos los que te dieron dinero se van a cobrar. Y esto implica que esto simplemente reproduce el ciclo corruptor, que es un fenómeno que ha ocurrido. ¿Qué hemos visto de forma intuitiva en los últimos años? Que en lo general el mismo fenómeno se sigue reproduciendo. Van cambiando los partidos que gobiernan, pero básicamente el fenómeno es el mismo. La gente busca acceso privilegiado a las contrataciones de gobierno y por lo tanto este fenómeno se reproducirá gobierne quien gobierne. Me pregunta Liliana que diga qué recomendaciones puedo dar para 2024. Nosotros en este libro Dinero bajo la mesa damos una serie de recomendaciones muy amplias. Desafortunadamente, Liliana, estamos ya muy tarde para que algo significativo y relevante se pueda hacer. Básicamente, el gobierno actual, el partido oficial mayoritario actual, no han puesto ninguna atención en cómo combatir el financiamiento ilegal de campañas políticas. Pero sí puedo comentar qué se debería hacer. El tema central, que Ethos y otros especialistas que nos acompañan han señalado, es arreglar el sistema de licitaciones y contrataciones públicas de México. En la medida en que sea un sistema universal, abierto y transparente, el tit for tat
el intercambio, el trueque que existe entre donadores y campañas será combatido. Entonces, las contrataciones abiertas es el primero. Segundo, reducir el uso de efectivo de la economía. México es una de las economías que más dinero en efectivo maneja y este tema se debe reducir a través de diferentes maneras, sobre todo reduciendo los pagos en efectivo que hace el gobierno para sus programas sociales y para otro tipo de servicios. Y finalmente, una propuesta que hemos hecho para Amparo Casar y yo es hacer que el voto sea obligatorio, porque esa es una de las maneras como se puede combatir el clientelismo electoral, que es uno de los instrumentos que más dinero cuesta durante una campaña política. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Y bueno, a través de tu intervención nos dejas ver que el financiamiento ilegal de las campañas, pues evidentemente implica un desvío de recursos públicos, que son recursos que deberían de estar destinados para programas, por ejemplo, dirigidos a mejorar la educación, la salud y sobre todo tomando en consideración este contexto de la pandemia, todas las necesidades que tiene la población y que no se han atendido por falta de recursos. Realmente escandaloso pensar que todos esos recursos se están canalizando a fines políticos. Y en términos de qué podemos hacer para el 2024, qué triste que no se hayan hecho mayores cambios, que estemos tarde para arreglar las cosas para esta próxima elección que tendremos y que ya está en puerta. Y bueno, pues el día de hoy aprovecho para invitarlos que vamos a tener un debate sobre el tema de contrataciones públicas y bueno, que podremos ahondar un poquito más sobre ese tema que pone sobre la mesa Luis Carlos. Y bueno, pues tenemos muy poco tiempo, desafortunadamente. Me gustaría rápidamente hacerles una última pregunta a los tres y que su respuesta sea muy breve. Miren, en algunos países como México, la clase política tiende a modificar las normas que regulan las contiendas electorales pues de manera periódica, ¿no? Básicamente a cambiar las reglas del juego cuando a los partidos políticos o el partido que encabeza una administración no le conviene. Y bueno, pues también se dice que esto se hace con el supuesto ánimo de reducir la corrupción y de fortalecer la democracia. Si me pudieran dar tres errores o riesgos que comúnmente se hacen al momento de hacer este tipo de reformas, podemos empezar en el mismo orden en el que los presenté. Alessandra, inicio contigo. Tres riesgos o errores, por favor. Sí, gracias. Mire, yo pienso el primer riesgo de que la clase política regule la contienda electoral es el control de la corrupción en la función pública. La escasa información disponible hace difícil conocer su dimensión real, pero también aporta cierta evidencia sobre la gravedad del problema. Además, eso permite la creación de un terreno fértil cuando los ciudadanos se resignan a ella o contribuyen a practicarla y hay fuerte rechazo ciudadano a las prácticas corruptas, que funcionan como una valiosa herramienta de fiscalización, favoreciendo el funcionamiento de mecanismos eficaces de prevención, control y sanción. Un segundo riesgo son las débiles barreras para la entrada de nuevos actores en la competencia electoral y cierto desarrollo de una normativa o de prácticas de democracias partidarias internas, donde barreras de entrada más altas coexisten con algunos requisitos legales para la nominación de candidatos o con el poco uso de las primarias para escoger a los candidatos partidarios. El último riesgo es la regulación de las contiendas electorales y es que también se regula la regla de financiación política. Eso con el objetivo que se convierta en un factor que desvirtúe la corrupción en las elecciones. Este tema creo que tiene un impacto cada vez mayor sobre la naturaleza de la competencia electoral, porque tiene una fuerte influencia sobre si las elecciones son, además de libre y justa, en tanto que todos tienen la misma oportunidad de competir.
y los datos de financiamiento estatal revelan una situación muy variada. Para asegurar que el dinero no se convierta en un factor que desvirtúe el proceso electoral, algunos países recurren a la financiación pública de parte de la campaña electoral, pagando por voto emitido o facilitando el acceso a los medios de comunicación, sustancialmente la televisión. La mayoría de los países utiliza un sistema mixto de financiación, pero la tendencia es hacia mayores controles, siendo todavía difícil su instrumentación. Aquí yo preveo los tres riesgos. Gracias. Muchas gracias, Alessandra. David, pasamos contigo. ¿Cuáles son esos 3 errores o riesgos? Okay, I can't really give you 3. I'm sorry about Realmente that. no te puedo dar solo 3, te voy a dar uno. Creo que uno de los riesgos es dejar pasar o no entender completamente la economía política de este tipo de reformas. Y creo que esto es significativo en 2 maneras. Primero, puede haber un interés genuino en controlar la corrupción, incluso de parte de aquellos que están en el poder. Entonces, bueno, no es para tratar de dar ventajas a los grupos políticos, pero lo que podemos ver es que hay consecuencias que no se esperaban. Por ejemplo, cuando se vuelven a trazar los mapas electorales, hay algunos grupos que piensan que esto es injusto y para poder equilibrar toman las cosas en sus manos y hay una corrupción rampante. Esto es una de las consecuencias no esperadas o no planeadas. Otra es ver cómo es que este pretexto o razonamiento anticorrupción no funciona en realidad. Se trata de controlar la corrupción. ¿Es el verdadero propósito de la reforma o se está instrumentalizando para darle a un grupo político una ventaja? Creo que tenemos que entender estos temas económicos y sería un punto de partida bien importante para no cometer errores. Muchísimas gracias, David. ¿Y tú, Luis Carlos, qué nos puedes decir? Yo creo que el mayor riesgo, Liliana, de las reformas electorales para combatir la corrupción es pensar que la ley cambia la realidad. Les voy a dar un ejemplo. López Obrador hizo un cambio que presume mucho para hacer que los delitos electorales son ahora un delito grave. Y él piensa que por ponerle este adjetivo grave, el problema ya se resolvió. Y esta ingenuidad o este engaño de pensar que la ley por sí misma te modifica el comportamiento de las personas es un error. Y voy a decir 2 cosas que han ocurrido. Por una parte, el gobierno de forma paralela ha combatido la operación de las empresas factureras o empresas fachada, que efectivamente son uno de los instrumentos para monetizar dinero que más propician y facilitan la corrupción. Y al hacerlo, creo que está atacando uno de los instrumentos fundamentales y lo está haciendo correctamente. Pero por otra parte, el gobierno está aumentando el uso de efectivo en la economía a través de los programas sociales que no tienen orden ni tienen control y a través del estímulo del clientelismo electoral que se ha detonado nuevamente como pocas veces en los últimos 20 o 30 años. Por una parte combates a las factureras, pero por otra parte detonas el uso de efectivo. Entonces, no importa que tú hagas que la corrupción sea un delito grave, es irrelevante. Esto no te afecta a la realidad y por lo tanto, a pesar de la retórica del presidente, el tema del financiamiento ilegal de las campañas políticas desafortunadamente sigue funcionando más o menos igual que en el pasado. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias también a todas y todos por su tiempo. No cabe duda que podríamos extender esta conversación otra hora, pero desafortunadamente estamos un poco acotados por el tiempo. A nuestros panelistas, Catherine, Alessandra, David y Luis Carlos, de verdad no saben el honor que ha sido para mí, para Ethos, pues que compartan sus experiencias y sus conocimientos. Y también invito a todo nuestro público a que nos acompañe en nuestro siguiente panel que se denomina Desmantelando los pactos de corrupción en el sistema de justicia. Muchas gracias a todas y todos y hasta pronto.